Hola y bienvenido nuevamente a nuestro tiempo de reforzamiento y de repaso en Encom School. En este día vamos a estar trabajando el área de ciencias sociales, específicamente en la asignatura de Historia Universal. Recuerda que este material es para el quinto año de la educación secundaria y corresponde a la semana 1, cuyo periodo va del 6 al 10 de enero del presente año 2025. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bien, y el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, y mejor dicho, al partir del día de hoy, va a ser la vida política internacional desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, a lo cual vamos a llamar en esta primera parte de la clase de Historia Universal, un mundo en transformación. El periodo fue de 1895 a 1919. Mientras en el Perú se consolidaba la llamada República Aristocrática, el resto del mundo atravesaba por fuertes cambios políticos, así como sociales y económicos, muchos de los cuales marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Ahí tenemos en pantalla un mapa de cómo estaba distribuido hasta 1910 el mundo desde un punto de vista geopolítico. Recordemos que en paralelo al desarrollo de nuestra República Aristocrática, varios cambios importantes se dieron en varias latitudes del planeta, tanto en los Estados Unidos como Europa y en Asia en particular, algunos de los cuales vamos a mencionar rápidamente en este video tutorial y en otros nos vamos a detener puntualmente en los futuros videos tutoriales, sobre todo porque en pleno siglo XX se dieron dos guerras muy importantes a nivel mundial y que trajeron consecuencias, muchas de las cuales estamos viviendo hasta el día de hoy. Así que sin más preámbulo, continuemos. Ahora vamos a ver un panorama general de lo que sucedió en los lugares principales del mundo, mientras que en el Perú se daba el tiempo de la llamada República Aristocrática. En los Estados Unidos de América podemos señalar los siguientes fenómenos. Estados Unidos pasó por un periodo de expansión territorial, luego que se consolidó como potencia mundial tras la Guerra Hispanoamericana y lograr la anexión de Puerto Rico y de Filipinas a sus territorios. También tenemos que Estados Unidos pasó por una etapa de industrialización, ya que experimentó un crecimiento industrial acelerado, lo que lo convirtió en una de las potencias económicas del mundo hasta el día de hoy. También se dio la aparición de movimientos sociales que buscaban la reforma laboral y que buscaban lograr mejoras en las condiciones de trabajo y una mayor participación política de los obreros. En paralelo, en Europa se daba el imperialismo. Las potencias europeas intensificaron su expansión colonial en África y en Asia, generando tensiones y rivalidades entre ellas, particularmente Reino Unido. En lo que es la industrialización, la revolución industrial siguió transformando las sociedades europeas, generando a la par grandes desigualdades sociales. También se dio la aparición de los primeros movimientos nacionalistas. Estos movimientos surgieron en diferentes regiones de Europa y más tarde desembocarían en la llamada Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, Asia sufría lo que era el imperialismo occidental, pues como hemos mencionado, países europeos fueron implacables en su expansión colonialista sobre, por ejemplo, China e India, países que sufrieron la dominación de potencias europeas, lo que generó un profundo resentimiento social y movimientos de resistencia que buscaban liberarse del yugo opresor. Para el año de 1911 se dio la Revolución China, la cual puso fin a la dinastía Qing y marcó el inicio de una nueva era en la historia de China. Y ahora continuemos. Ahora vamos a revisar cómo eran las conexiones políticas y económicas del Perú con el resto del mundo, y no solo políticas y económicas, sino también culturales. Tengamos presente que la República Aristocrática, como lo puedes estar leyendo en pantalla, no fue un fenómeno aislado. El Perú se encontraba inmerso y era parte de un contexto global, que estaba marcado primero que nada por un clima de dependencia económica. Sí,
La economía peruana estaba fuertemente ligada a los mercados internacionales, particularmente con los europeos y los norteamericanos. Por otro lado, Perú se vio muy fuertemente influenciado por las ideas políticas y sociales que ya circulaban en Europa y en Estados Unidos, las cuales influyeron a la élite peruana y a los sectores populares. También se dio un tiempo de migraciones, pues se produjo un flujo migratorio hacia el Perú, principalmente de europeos y asiáticos, lo que contribuyó a diversificar la sociedad peruana. Por estas razones, como lo puedes estar leyendo en pantalla, es que mientras en el Perú la oligarquía consolidaba su poder, el mundo más bien vivía una época de grandes transformaciones, marcadas por el imperialismo, la industrialización y el surgimiento de movimientos sociales y políticos como los movimientos nacionalistas. Tengamos este marco contextual, histórico, cultural, político, para poder entender también cómo fue el desarrollo de la sociedad peruana. Y por consiguiente, si hemos hablado de las relaciones internacionales del Perú con el resto del mundo, conviene mencionar algunos de los principales gobernantes de estos lugares del planeta que fueron muy importantes en sus relaciones también con el Perú. Tengamos en consideración que estamos enmarcados dentro del periodo de la República Aristocrática, así que vamos a mencionar a algunos de estos políticos que estuvieron al mando de países en paralelo a nuestra historia. Y algo muy importante que ya también puedes estar viendo en pantalla, y es que debido a las características políticas de algunos países durante este periodo, como por ejemplo Rusia y China, no es tan fácil establecer gobiernos que se dieron en paralelo a los gobiernos durante el periodo de República Aristocrática Peruana. Pero vamos a tratar de tener un panorama general para saber quiénes eran los gobernantes durante este periodo. Así que continuemos. Y entonces comencemos por los presidentes de los Estados Unidos de América. Fueron 5 los presidentes que gobernaron los Estados Unidos en paralelo a los presidentes y gobernantes que se dieron durante el periodo de República Aristocrática. Tenemos a Grover Cleveland, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft y Woodrow Wilson. Cada uno de estos presidentes, como lo puedes estar viendo en pantalla, dejó una huella tanto en la historia norteamericana como a nivel mundial, y por qué no decirlo, también directa o indirectamente en el Perú. En el caso de Grover Cleveland, que tuvo 2 periodos de mandato, en particular en su segundo mandato, ya podemos decir que coincide con el inicio de la República Aristocrática en el Perú. Fue un presidente del ala demócrata, conocido por su política conservadora y su oposición a la expansión imperialista. Grover Cleveland era más un presidente que quería consolidar lo que ya había logrado los Estados Unidos. Por otro lado tenemos a William McKinley. Su presidencia se caracterizó más bien por lo contrario, por la expansión territorial de Estados Unidos, y justamente en su periodo se dio la guerra hispanoamericana. Continuando tenemos a Theodore Roosevelt, que fue muy conocido por su política exterior intervencionista, porque, por ejemplo, él impulsó la construcción del Canal de Panamá y la llamada Doctrina Roosevelt. El Canal de Panamá, como debes saber, en la actualidad se encuentra ahora en una situación muy particular, porque en este año en particular, el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado una política de querer recuperar este canal, lo cual estaremos estudiando en su debido momento. Luego continuó el presidente William Howard Taft, quien continuó con la política de Roosevelt, pero con un enfoque más conservador, y al igual que Cleveland, lo que buscaba era más que nada la consolidación de lo que ya Estados Unidos había logrado. Y esta secuencia la vas a ver siempre en los gobernantes de Estados Unidos. Cuando tú escuchas de gobernantes demócratas o republicanos en los Estados Unidos, vas a darte cuenta que las diferencias entre unos y otros son pocas. En cuanto a su política exterior, prácticamente siempre siguen la misma línea. Unos expanden, otros consolidan. Unos expanden y otros consolidan, y esa ha sido la forma de trabajo de los presidentes de los Estados Unidos de América desde finales del siglo XIX hasta el presente, en que estamos viendo nuevamente cómo el actual presidente, lo volvemos a mencionar, Donald Trump, ha mencionado ya en más de una oportunidad a esta fecha de hoy sus afanes
de expandir el territorio de los Estados Unidos, llegando incluso a Canadá, Groenlandia e incluso más allá. Pero continuemos. El último presidente que abarca el periodo llamado de República Aristocrática en el Perú en paralelo fue el presidente Woodrow Wilson. Su presidencia se conoció porque muy importante, la existencia de Wilson se dio durante la Primera Guerra Mundial y fue quien promulgó los llamados 14 puntos para la paz, con lo cual ese periodo de guerra se cerró. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de la historia, los presidentes de Estados Unidos han tenido mucha intervención en la política internacional y por consiguiente en las diferentes guerras y conflictos que se dieron en cada uno de los países que se vieron afectados directamente o indirectamente por ellos. Pero continuemos. Ahora veamos una rápida mirada de lo que sucedía en Europa y en Asia. En Europa y en Asia, como lo mencionamos minutos atrás, todavía se estaba dando el periodo de imperialismo. Así que vamos a ver cómo uno o dos de estos gobernantes, emperadores, considerados por algunos reyes también, se mantuvieron en el poder a lo largo del periodo en que nosotros vivimos, la llamada República Aristocrática. En España, por ejemplo, tenemos la mención de dos reyes, el rey Alfonso XII, que reinó desde 1874 hasta su muerte en 1885, y su hijo, el rey Alfonso XIII, XIII, que ascendió al trono siendo menor de edad en 1886, pero que su reinado se caracterizó, contrario a lo de su padre, por una gran inestabilidad política y social. El rey Alfonso XII había logrado lo que se llamó la restauración de la monarquía constitucional en España, pero cuando el reino cayó en manos de su hijo, este desestabilizó la política y la condición social de España, lo que traería después fuertes consecuencias. En Alemania, el emperador Guillermo II estuvo al mando del país desde 1888 hasta 1918 y su política exterior se consideró muy agresiva, tanto así que contribuyó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero continuemos. Por otro lado, en Italia se dieron también la presencia de dos reyes, el rey Humberto I y el rey Víctor Manuel III. El rey Humberto I reinó desde 1878 hasta su asesinato en el año de 1900, y el rey Víctor Manuel III ascendió al trono tras el asesinato de su padre, y su reinado se extendió hasta 1946. En la época en que estos gobernantes estuvieron al mando de Italia, Italia estaba recién en cambios incipientes durante su política interna debido a injusticias sociales, lo que trajo la aparición, por cierto, de movimientos nacionalistas que dejaron al rey Víctor Manuel III, como lo vamos a ver más adelante, un tanto de lado hasta que él regresa posteriormente para cumplir y terminar la función de rey en Italia. Pero vamos a ver que en Italia se dio un movimiento nacionalista muy fuerte en este periodo, lo cual revisaremos más adelante. En Rusia, desde 1895 hasta 1919, prácticamente todo el periodo de la República Aristocrática estuvo al mando el zar Nicolás II Romanov. Su reinado estuvo marcado por la represión política y la creciente impopularidad de la monarquía. La Revolución Rusa de 1917, como lo puedes leer, puso fin no solo a la dinastía Romanov, sino también a la presencia imperial en Rusia, puesto que el estudio de la Revolución Rusa, lo vamos a ver más adelante, vamos a dejar ahí la mención del zar, porque él tuvo prácticamente, como puedes ver, todo su reinado en paralelo al tiempo de la República Aristocrática Peruana. En China se dieron situaciones muy particulares. Por un lado, estábamos ya en los finales de la época de la dinastía Qin. La dinastía Qin terminó en el año de 1911, y aunque esta dinastía ya estaba en decadencia, siguió gobernando China durante este periodo, prácticamente un poco más de la mitad de lo que aquí llevábamos como República Aristocrática. El país se enfrentaba a una serie de crisis internas y externas, lo que condujo al país a la Revolución China
justamente del año de 1911 y a la caída de la monarquía. Recordemos que Puyi fue el último emperador de China, como lo puedes ver en pantalla. Sin embargo, ahí nomás sube a la cabeza del gobierno Mao Zedong, que condujo la revolución en China y que marcó un hito no solo en la historia de China, sino de todo el continente y a nivel mundial. Para finales de la aristocracia en el Perú, Mao Zedong ya lideraba en China. Y ahora, continuemos. Finalmente vamos a revisar algunas consideraciones importantes acerca de los gobernantes a nivel mundial y que directa o indirectamente afectaban también a la República Aristocrática Peruana. Primero tenemos el hecho de la existencia de gobernantes locales y regionales, y esto es muy importante para poder entender por qué se dieron los cambios vertiginosos en los gobiernos, por ejemplo en China y en Rusia. Las revoluciones no se dieron gestadas originalmente o públicamente desde las altas clases sociales, sino más bien que encontraron su germen justamente a niveles local y regional. Es desde allí desde donde se fomentó las revoluciones que se dieron particularmente en China y en Rusia. Por otro lado, vamos a notar, como ya lo has podido ver, que se dieron cambios frecuentes de gobierno, algunos de una manera organizada y ordenada por elecciones y otros por derrocamiento o por muerte de los líderes. Esto se dio, por ejemplo, en España y en Italia, porque recordemos que aunque en paralelo todavía se reconocía al rey que estaba vigente, se dio un movimiento nacionalista extremo muy fuerte en Italia, que ya lo veremos más adelante. Aparecieron también, como característica de este periodo, sistemas políticos diferentes. Aparecieron movimientos llamados nacionalistas, nacionalsocialistas, repúblicas donde no existían, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, repito, lo vamos a revisar con calma más adelante, porque esta etapa de la historia humana es de verdad muy, muy interesante y muy, muy importante. Hasta aquí llegamos en este video tutorial. Como siempre, como verás ahí en el link, te estoy dejando una dirección para que veas un video en YouTube y puedas complementar un poquito esta data que te estamos dando en este video tutorial. Y ahora vamos a pasar a revisar algunos ejercicios, unas lecturas que nos van a ayudar a comprender un poquito más el panorama y el contexto de esta etapa. Así que continuemos. Sin más preámbulo, pues pasemos a trabajar nuestra práctica dirigida, que estará basada en una lectura comprensiva que de paso nos ayudará a ampliar más la data que hemos dado acerca del contexto internacional en paralelo a lo que acá sucedía en la República Aristocrática Peruana. Continuemos. Y acá te propongo la siguiente lectura: El mundo y sus transformaciones durante la República Aristocrática Peruana. Voy a dar lectura a los párrafos, pero yo te aconsejaría que después que yo haya dado lectura a los mismos, pauses el vídeo por unos minutos para que puedas tratar de comprender la lectura, para que las respuestas que vamos a ver o que quizá ya has visto por haber recibido el material de este video tutorial en PDF, puedas entenderlas en su debido contexto. Permíteme leer estos párrafos, estate atento a la lectura de los mismos y luego haremos una pausa para que tú puedas pasar a responder las preguntas o tratar de entender el porqué de las respuestas que te propongo. Veamos. El mundo y sus transformaciones durante la República Aristocrática Peruana. Durante la República Aristocrática en el Perú, que se dio de 1895 a 1919, el mundo experimentó profundos cambios que influyeron de manera significativa en el desarrollo del país. A nivel internacional, se supervisa un auge del imperialismo, con las potencias europeas expandiendo sus dominios en África y en Asia. Esta dinámica global generó una intensa competencia entre las naciones, impulsando la industrialización y la búsqueda de nuevos mercados. En Europa, la Primera Guerra Mundial se cernía en el horizonte, producto de las tensiones entre las grandes potencias. En Estados Unidos, la industrialización avanzaba a pasos agigantados, consolidando su posición como potencia económica mundial. Asia, por su parte, se encontraba bajo la influencia de las potencias coloniales, aunque comenzaron a surgir movimientos nacionalistas.
Este contexto internacional impactó directamente en el Perú. La búsqueda de inversiones extranjeras para modernizar la infraestructura y desarrollar la economía peruana fue una constante durante este periodo. Sin embargo, esta dependencia económica también generó una serie de problemas, como el aumento de la deuda externa y la pérdida de autonomía política. Además, las ideas y los movimientos sociales que surgieron en Europa y en Estados Unidos influyeron en las élites peruanas y en los sectores populares. En conclusión, la República Aristocrática en el Perú se desarrolló en un contexto mundial marcado por el imperialismo, la industrialización y la competencia entre las grandes potencias. Estos procesos globales tuvieron un impacto significativo en la economía, la política y la sociedad peruana. Ahora te animo a hacer una pausa en el vídeo. Yo voy a contar hasta 3 en mi mente para pasar a la siguiente diapositiva y dar respuesta a las preguntas que te propongo. Analiza el texto y trata de comprenderlo porque es muy importante. Y ahora sí, continuemos. Y ahora te propongo las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el principal motor de la expansión europea durante la República Aristocrática? ¿Cómo influyó la Primera Guerra Mundial en el Perú? ¿Qué papel jugó Estados Unidos en la economía peruana durante este periodo? ¿Qué consecuencias tuvo la dependencia económica del Perú hacia las potencias extranjeras? ¿Y de qué manera las ideas y los movimientos sociales que surgieron en Europa y en Estados Unidos influyeron en el Perú? Yo voy a contar hasta 3 para desvelar las respuestas y te animo que antes de hacerlo trates tú mismo, en base a la lectura y a todo lo que hemos trabajado, si no en este video tutorial, de hallar las respuestas para que las puedas contrastar con las mías. Cuento hasta 3 en mi mente y continúo con el video. Perfecto, ya estamos aquí y ahora vamos a desvelar las respuestas. Primero, con respecto a cuál fue el principal motor de la expansión europea, pues obviamente lo podemos sintetizar en una sola palabra: imperialismo. El imperialismo que buscaba la expansión de los dominios coloniales y que trajo como consecuencia la industrialización, la competencia, etc. Entonces, el imperialismo sería la característica fundamental de este periodo de la historia humana a nivel mundial. Con respecto a cómo influyó la Primera Guerra, ya lo puedes estar leyendo. La Primera Guerra afectó las relaciones del Perú con Europa y generó inestabilidad en la economía peruana porque, como lo hemos mencionado, la economía peruana estaba ligada profundamente a la economía americana y europea. Cuando la economía americana entra en guerra, la economía peruana sufre el colapso. Y eso hay que pensarlo en el contexto que estamos viviendo el día de hoy. Repito, cuando la economía americana entra en guerra, el Perú tiene que agarrarse de donde está asentado, porque nuestra economía está ligada hasta el día de hoy a la de Estados Unidos y también a la de algunos países europeos. ¿Qué papel jugó Estados Unidos en la economía peruana? Como ya lo tienes en pantalla, Estados Unidos se convirtió en un importante socio comercial del Perú, por no decir el principal, proporcionando inversiones para modernizar la infraestructura y desarrollar la economía. Recuerda que justamente las oligarquías peruanas estaban ligadas tanto a Estados Unidos como a Reino Unido y por eso es que se dio cierto desarrollo en cuanto a urbanística, calles, avenidas, etc., aunque no en tecnología, ya que el Perú tenía que considerarse siempre como un productor de materias primas y no se le permitió llegar a un desarrollo de industria mayor. ¿Qué consecuencias tuvo la dependencia económica del Perú hacia estas potencias? Pues la dependencia económica generó un aumento exorbitante de la deuda externa, como ya lo puedes estar leyendo, una pérdida de autonomía política, porque todo presidente, todo, vamos a decir así, líder, entre comillas esa palabra, a nivel social, estaba sí o sí ligado a lo que Estados Unidos y algunos países europeos pudieran dictar. Finalmente,
¿De qué manera las ideas y los movimientos políticos y sociales que surgieron en Europa y en Estados Unidos influyeron al Perú? Pues de muchas maneras. Las ideas y los movimientos sociales europeos y estadounidenses influyeron primero que nada en las oligarquías, en las llamadas élites, aunque la palabra en francés es élite. A veces la gente dice las élites, la élite se debe decir, ¿no? En los sectores populares también hubo una afección. Por un lado estaba la aristocracia, que consolidó más una visión clasista y de desprecio a las clases inferiores, y las clases inferiores que empezaron a abrazar ideales socialistas y, más que socialistas, comunistas, lo cual vamos a ver más adelante. Todo sobre un barniz de demanda social. Es un tema muy importante lo que se dio durante el proceso de oligarquía en el Perú y en el mundo, para poder entender también nuestras condiciones actuales. Y ahora, continuemos. Y ahora te voy a proponer una segunda lectura para que puedas resolverla en tu casa, y también preguntas, obviamente, que van acordes con esa lectura para enriquecernos aún más respecto a este periodo de la historia humana. Así que, continuemos. Y aquí te dejo la segunda lectura. Permíteme tan solo apoyarte con la lectura de la misma, porque de repente estás haciendo otros quehaceres y puedes ir escuchando este vídeo y pues te puede servir. El mundo y sus transformaciones durante la República Aristocrática Peruana, segunda parte. La República Aristocrática en el Perú se desarrolló en un contexto mundial marcado por profundos cambios políticos, económicos y sociales. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo experimentó una transformación acelerada, impulsada por la industrialización, el imperialismo y el nacionalismo. Europa se encontraba en vísperas de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que reconfiguraría el mapa político mundial. Estados Unidos, por su parte, emerge como una potencia industrial y financiera, expandiendo su influencia en América Latina. En Asia, los movimientos nacionalistas desafiaban el dominio colonial de las potencias europeas. Este contexto internacional impactó de manera significativa en el Perú. La búsqueda de inversiones extranjeras para modernizar la infraestructura y desarrollar la economía peruana fue una estrategia central del gobierno aristocrático. Sin embargo, esta dependencia económica generó una serie de problemas, como el endeudamiento externo, la concentración de la riqueza y la vulnerabilidad ante las crisis internacionales. Además, las ideas y los movimientos sociales que surgieron en Europa y Estados Unidos, como el socialismo y el anarquismo, tuvieron repercusiones en el Perú. Estos movimientos inspiraron a grupos de trabajadores y estudiantes a cuestionar el orden social establecido y a exigir mayores derechos. ¿Cuáles fueron las principales características del contexto internacional durante la República Aristocrática? Te dejo esta lectura y las siguientes preguntas que veremos a continuación. Y aquí ya tienes las preguntas. ¿Cuáles fueron las principales características del contexto internacional durante la República Aristocrática? ¿Cómo influyó la Primera Guerra Mundial en la economía peruana? ¿Qué papel fue compatible con Estados Unidos en la economía peruana durante este periodo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la dependencia económica del Perú hacia las potencias extranjeras? ¿Qué movimientos sociales surgieron en el Perú durante la República Aristocrática y cuáles fueron sus principales demandas? Te animo a que te concentres en la lectura, porque estas respuestas, más que llenarte de conocimientos, te van a enriquecer para tratar de entender y comprender cuál es nuestra situación actual. Así que nada, aquí lo dejamos y vamos ya a la parte final del video tutorial del día de hoy. Y hemos llegado ya a la parte final pues de nuestro video tutorial. Recuerda que este sábado tenemos una clase de streaming, una clase online, una clase en vivo, donde podremos desarrollar no solamente preguntas de matemática, comunicación, sino también de este importantísimo curso, porque lo importante del aprendizaje humano se da muchas veces en la conversación, en el compartir no solamente la historia, sino nuestra perspectiva de la misma. Muchas gracias por tu atención prestada hasta aquí y como siempre te digo en cada video tutorial y en cada clase, estaremos en contacto en breve.